Para abordar el tema de gestión de conflictos socioambientales hemos preparado unas diapositivas a partir de la cual vamos a guiar nuestra exposición. Seguramente muchos de ustedes han estado o han leído noticias en los periódicos donde pueden haber observado crisis, violencia, enfrentamientos, confrontación entre las fuerzas del orden y la población local que demanda o protesta por determinados aspectos. Todas estas cosas tienen que ver con conflictos ambientales, ¿no? En la diapositiva que ven ustedes queremos diferenciar algunos conceptos. Si bien están relacionados, no son lo mismo, ¿no? Un conflicto, así de manera general, es una situación en la cual dos o más actores tienen y persiguen objetivos distintos. Es un concepto estándar y es bastante aceptado en la comunidad académica. Un conflicto social es cuando estos dos o más actores que persiguen objetivos distintos hacen público esas demandas de tal manera que ya se compromete el orden social y el orden público. Un conflicto socioambiental es esto que les acabo de señalar, solo que vinculado al aprovechamiento, control, acceso de los recursos naturales. Pero también hay un concepto que hay que tomar en cuenta y es el problema ambiental. Un problema ambiental es una situación objetiva, percibida, de afectación al ambiente por causas naturales o causas producidas por el hombre y que si no se atienden de manera oportuna puede transformarse en un conflicto socioambiental. Es decir, la diferencia entre problema ambiental y conflicto socioambiental es cuando tenemos actores organizados que demandan y reclaman por el acceso, control y aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Cuáles son las características de los conflictos socioambientales? En primer lugar, que son de carácter público, porque los recursos naturales son patrimonio de la nación y pertenecen a todos los peruanos, ¿no? Ameritan un trabajo multisectorial en función al recurso, porque no solamente una institución es la que tiene la competencia sobre tal recurso, sino que es necesario la participación de muchos sectores para abordar el conflicto. Otra característica, son complejos, porque estamos hablando de un conflicto en donde participan muchos actores y cada uno de estos actores tienen evidentemente múltiples intereses. Temporales amplios. ¿Qué queremos decir con esto? Que son de larga duración. Básicamente un conflicto socioambiental, la intervención y el tiempo que demanda es significativo. No se resuelve de la noche a la mañana, porque están involucrados, como dice en el siguiente ítem, la gestión ambiental gubernamental de manera general, ¿no? Más adelante veremos un mapa en donde vamos a señalarles algunos conflictos que datan desde el 2010 su intervención. Ahora, sobre tipología de conflictos. Ustedes en la bibliografía pueden encontrar una diversidad de tipologías. Nosotros hemos optado por tipificar los conflictos socioambientales por actividad económica, aquellos que tienen que ver con actividad minera, energía, forestal. Por actividad poblacional, el aumento de la demografía evidentemente ocasiona una presión sobre los recursos naturales y eso también genera tensiones. Por gestión institucional o por las políticas públicas que con el buen ánimo de contribuir al aprovechamiento sostenible, de algún modo generan la insatisfacción en algunos actores y por lo tanto demandan al Estado, ¿no? Ahora, hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta para poder abordar efectivamente un conflicto, ¿no? Esas son las posiciones, los intereses, las necesidades y las percepciones. ¿A qué llamamos posiciones? A aquellas posturas públicas que los actores hacen y que dicen querer. Por ejemplo, la actividad X me está contaminando. Entonces ahí tenemos una clara posición. ¿Qué es un interés? Lo que queremos conseguir en una situación específica. Es decir, ese actor que reclama contaminación, ¿qué es lo que persigue en el fondo, ¿no? Quizás vivir en un ambiente saludable, ese sería su interés. Bueno, las necesidades están en relación
a aquellas actividades que necesita el ser humano para vivir humanamente y que cada uno busca que se satisfaga, ¿no? Y bueno, también hay que tomar en cuenta las percepciones, la capacidad de recibir mediante los sentidos las imágenes, las impresiones externas y comprender y conocer algo, ¿no? Sabemos nosotros que nuestro país es pluricultural, es multilingüe y evidentemente sobre los recursos naturales, sobre el espacio, sobre el territorio, hay un montón de visiones que se pueden encontrar, ¿no? Si nosotros no hiciéramos nada frente a un conflicto es un proceso. Y si no hiciéramos nada frente a ese conflicto, lo más probable es que tengamos esta fase. En el extremo izquierdo inferior podemos ver un problema ambiental o una disputa por un recurso que si no se atiende comienza a escalar. Ahí tenemos que el conflicto emerge. Si no se hace nada, ese conflicto puede llegar a una cierta escalada en donde se transforma en algo violento, que es lo que llamamos la crisis. La crisis no es otra cosa que la parte visible, violenta, dramática de un conflicto. Evidentemente, ahí lo que generalmente sucede es que se interviene y de tal manera que ¿qué se busca? Que el conflicto otra vez disminuya. Más adelante veremos que para cada una de estas fases lo que podemos hacer son actividades determinadas para intervenir en cada fase, como podemos ver a continuación. Por ejemplo, la prevención debe ser la actividad que más tiempo, recursos amerite en esta etapa. Debemos evitar que un conflicto escale hacia la crisis. Lo que tenemos que hacer es prevenirlo. Y para eso hay un conjunto de criterios que se pueden optar. Por ejemplo, se hacen monitoreo de los casos. Como hemos explicado anteriormente, son múltiples instituciones los que pueden intervenir en la gestión de un conflicto socioambiental. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es merituar si ese conflicto, ese problema está directamente vinculado con la competencia del sector. Es decir, tiene que haber criterios para poder admitir el caso y poder abordarlo, ¿no? Metodologías diversas. También hay un montón de metodologías para poder abordar un conflicto, ¿no? Nosotros queremos explicarles aquella que se denominan las 3P. Mapeo de actores, por ejemplo, es lo básico que debe tener todo conflicto, ¿no? Ya en la parte de tratamiento, lo que se necesita es actividades mucho más complejas, de mayor coordinación y de mayor efectividad, porque ya estás interviniendo directamente. Y para eso ya debes haber acumulado y sistematizado bastante información que te va a permitir abordar y gestionar adecuadamente el conflicto, ¿no? La etapa de seguimiento no es otra cosa que ya una vez que has instalado un espacio de diálogo o tienes una agenda definida, haces el seguimiento de tus tareas, ¿no? Y la transformación es lo que verdaderamente buscamos, ¿no? Es decir, revertir las causas que originaron el conflicto, que seguramente pueden estar directamente vinculadas con la gestión ambiental o con algún vacío normativo que es importante llenar. Entonces, no hay que mirar a los conflictos como buenos, como malos, como algo negativo, sino como una oportunidad para poder desarrollar una vida social armónica, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Hay algunas metodologías básicas que son importantes tomar en cuenta y que ayudan mucho a organizar la información. Y aquí hablamos de la famosa metodología de las 3P: personas, problemas y procesos. En cuanto a las personas, es necesario saber quiénes son los protagonistas del conflicto, quiénes son los aliados, cuáles son los actores secundarios. ¿Hay terceros actores? ¿Quiénes son? En el problema, si podemos observar aquí las diapositivas, ¿cuáles son los asuntos o problemas a resolver?
¿Cuáles son las exigencias o posiciones presentadas por los actores? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles las percepciones? ¿Cuáles los sentimientos? El proceso, ¿desde cuándo viene este problema? ¿Surgió intempestivamente o ya tiene algún tiempo de maduración? ¿En qué etapa está? ¿Está escalando? ¿Está en crisis? ¿Es oportuno su intervención en la parte preventiva? Etcétera. Entonces, estos cuadros y estas preguntas pueden ayudar a todos ustedes a organizar la información y a preguntarse sobre qué está pasando con el conflicto. Es importante en todo conflicto también conocer quiénes son los actores. Y cuando hablamos de actores, lo más común es pensar en actores primarios, actores secundarios, actores terciarios, actores imparciales, actores neutros. En la bibliografía ustedes van a encontrar diversa tipificación de actores, pero tenemos que determinar quiénes son los actores primarios, los secundarios, los terciarios, ¿no? Y para eso se propone una metodología que también es muy útil, ¿no? Y eso significa, en tu etapa de monitoreo, tu etapa de monitoreo en campo, tu etapa de investigación en gabinete, determinar quiénes son los actores, cuáles son las posiciones de esos actores, cuáles son sus intereses por los actores y cuáles son las estrategias que tanto uno y otros, desde el Estado inclusive, también se pueden implementar o vienen implementando para la gestión de un conflicto, ¿no? Una adecuada intervención en conflictos socioambientales, si es que ya estamos en una etapa en donde tenemos que sentarnos muchos actores y abordar los temas que preocupan, es importante conocer pautas para poder instalar o implementar una mesa de diálogo o un espacio de trabajo, una mesa técnica, una mesa de desarrollo. Para eso lo que usted necesita saber es cómo está el conflicto, cuáles son los acuerdos para el inicio del diálogo entre las partes. Es decir, tiene que haber un trabajo previo de consulta, de coordinación con los actores en juego para poder determinar cuáles van a ser los puntos de la agenda que se van a tratar en ese espacio de diálogo, ¿no? Una vez que tú ya tienes instalado tu espacio de diálogo, puedes optar por conformar una secretaría técnica, por conformar grupos técnicos que van a abordar específicamente los temas planteados. Como hemos explicado hace unos minutos, los conflictos socioambientales abordan diversos temas y están involucrados muchos sectores. Por lo tanto, uno puede optar por dividir los temas ambientales, por dividir los temas sociales, por dividir los temas de responsabilidad social, de tal manera que en el espacio de diálogo puedan ser ágiles el tratamiento de estos puntos, ¿no? Y evidentemente esto es un trabajo a largo plazo. Una vez que se han logrado los acuerdos o se han identificado las actividades, lo que amerita es hacer el seguimiento respectivo de cada una de esas actividades y estar alerta por si cualquier actividad que no se esté realizando en el plazo previsto, tal cual el compromiso, puede originar que el espacio de diálogo se ponga tenso y no culmine adecuadamente, ¿no? Por eso nosotros en el Ministerio tenemos una oficina que se llama la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales, que es la encargada precisamente de intervenir, de monitorear los conflictos socioambientales que existen actualmente, ¿no? Estas son nuestras actividades. Una muy importante es coordinar y articular acciones con los 3 niveles de gobierno. Más adelante le vamos a contar qué actividades específicas estamos haciendo aquí, efectuar seguimientos de la conflictividad y demás acciones, ¿no? Nosotros hemos optado por una estrategia de gestión y de intervención en conflicto a partir de 3 niveles de coordinación. El primer nivel de coordinación con nuestros órganos adscritos, que son el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CERNAM, es decir, el Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Instituto Geofísico del Perú,
el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana y el CENAMI. Un siguiente nivel de coordinación los tenemos en lo que llamamos nosotros en la oficina las redes regionales, que son aquellos espacios de intercambio de información, de análisis, de fortalecimiento de capacidades y de diseños de estrategias para intervenir en los conflictos de las regiones siguientes. Estamos trabajando en Piura, en Tumbes, en Cusco, Apurímac, Loreto, Moquegua, Madre de Dios y Cajamarca. En este primer año hemos identificado estas regiones y el próximo año continuaremos abarcando más territorio. Y un tercer nivel de coordinación lo constituyen los demás sectores que también cuentan con oficinas para atender y abordar conflictos sociales o socioambientales de competencia del sector. Con los gobiernos regionales, medios de comunicación, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, academias, entre otros. Para poder cumplir eficientemente nuestra labor, también hemos tenido que adecuarnos al territorio nacional y para ello hemos optado por dividirnos en macroregiones. Entonces, tenemos una lógica en donde especialistas en análisis y monitoreo y procesadores de información trabajan conjuntamente para abordar los conflictos de determinadas regiones. Hemos dividido el Perú en 5 macroregiones que a continuación las vamos a señalar, en donde hay un especialista y un procesador de información. Estas personas tienen el encargo y la responsabilidad de hacer el monitoreo, el seguimiento y también la intervención y las actividades que crean conveniente para intervenir en los conflictos de esas regiones. Por ejemplo, si miramos en el siguiente cuadro, tenemos la región norte. ¿Cuáles son las regiones que esta región y estos responsables tienen que abordar? Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad. La región oriente, la región amazónica, Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios y sobre todo aquellos conflictos ambientales en donde estén involucradas comunidades nativas. La región centro, Lima, Ica, Ancash, Junín, Pasco. La región suroriente, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Mientras que en la región sur, las regiones son Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Vamos a mostrarles en este siguiente cuadro cuáles son aquellos conflictos socioambientales en donde el Ministerio viene interviniendo actualmente. Vamos a ir por macroregiones. En la macroregión norte tenemos Lambayeque, el caso Cañaris, en Cajamarca, la Mesa de Trabajo Baños del Inca, el caso Hualgayoc, en La Libertad, la Mesa de Diálogo de Sánchez Carrión, Mesa de Diálogo Cáupar, en Ancash, 5 espacios de diálogo. Casma, el caso de Amuceps, el caso Barmey, Atupan Taurán, Jangas, que son los nombres más comunes con los que conocemos los casos, ¿no? En Puno, la Comisión Multisectorial del Lago Titicaca, la Comisión Técnica Binacional, caso de Río Suches. En el Cusco, la Mesa de Diálogo de Espinar, que también está en un grado importante de avance, la Mesa de Diálogo de Tapairigua, en Apurímac. En Loreto tenemos el de la Comisión Multisectorial, que ve el caso de las Federaciones Indígenas de Loreto, mientras que en Moquegua tenemos la Mesa de Diálogo de Moquegua, la Mesa de Diálogo en Tacna, en este caso Jorge Basadre y Candarabe. La mayoría de estos espacios de diálogo son con empresas mineras, con lo cual nos da una idea de lo importante de la actividad y de las expectativas que genera esta actividad y de lo importante que es intervenir de manera preventiva, ¿no? En Junín tenemos, por ejemplo, la mesa de diálogo del caso de Morococha y el grupo de trabajo de San Pedro de Pari. Solo para que tengan una idea, el caso Morococha o este espacio de diálogo se instaló en el 2010. Hasta la fecha continuamos trabajando, ya en franco cierre, pero
ahí tenemos actividades. En conclusión, en la zona norte, 5 espacios de diálogo, en la zona sur otros 5, zona oriente 1, zona suroriente 2, zona centro 7, en total 20 casos, ¿no? Para poder administrar toda la información que genera el poder intervenir en estos casos, es que hemos implementado una plataforma informática de conflictos socioambientales, que es una herramienta muy útil que permite sistematizar información y que también estamos en franco proceso de compartir con las regiones, ¿no? Aquí nosotros en la plataforma ponemos toda la información relacionada a los casos, cuáles son los hechos vinculados a los casos, cuáles son las acciones en curso, cuál es la agenda. En fin, es una plataforma bastante ágil y que en tiempo real permite a nuestras autoridades conocer cómo es que están los casos semana a semana. Y bueno, ya para terminar esta exposición, también contamos con instrumentos básicos y ágiles que en corto tiempo pueden ser llenados, como son, por ejemplo, las fichas de conflicto, los reportes de reuniones y las alertas tempranas, ¿no? Estos documentos nos permiten, a la par que sistematizar información de manera sucinta, plantear e ir planteando actividades, recomendaciones, cosas que nosotros tenemos que hacer para poder intervenir los conflictos. Finalmente, para terminar, y esperando que la exposición haya sido de su agrado, aquí pueden ver ustedes la lista de profesionales y responsables de cada una de las regiones que les hemos comentado para las consultas del caso. Muchas gracias por su atención.